días a todos, a todas. Me da muchísimo gusto que nos estén siguiendo por la transmisión de Facebook y también que estén aquí acompañándonos en este momento que para nosotros es muy especial. Estos otros 3 libros que estamos teniendo y que además son gracias en buena medida a ustedes que nos siguen apoyando y que siguen creyendo en nosotros y que también pues siguen consumiendo, que siguen leyendo, que siguen atreviéndose a pensar críticamente todo lo que es de parte de la UNAM, ¿no? Y de nuestra casa. Entonces agradecemos muchísimo pues su entusiasmo y que siempre estén pensando en cómo buscar algo nuevo, nuevas vías, nuevos horizontes. Y en esta ocasión nos toca presentar 3 libros. El primero de ellos es Política Internacional, tema de análisis 10. El segundo de ellos es Paz y Seguridad y Desarrollo 11. Y el tercero de ellos es un libro que también tenemos con mucho cariño porque es estudiantil y es Prospectiva de la Política Internacional, Poder y Cultura. Es la segunda edición y estamos muy contentos porque emana de las mesas estudiantiles que hemos estado realizando año con año y que ha tenido muy buenos resultados. Y a mí me gusta mucho también dar el agradecimiento a estudiantes como Ernesto, que está aquí, y también a algunos otros que han presentado sus ponencias y que han creído en nosotros ciegamente. También pues hoy nos acompañan 2 personajes que son personajes, porque de verdad que han hecho muchísimas cosas en las relaciones internacionales, pero también en otras áreas. Por ejemplo, pues Héctor ha estado en ciencia política, ha estado inmerso también en la parte de geopolítica, en cuestiones que nos atañen como la ciberseguridad. Y yo siempre estoy muy emocionada de que nos va a decir y que nos va a contar, porque tiene una manera única de narrar las cosas. Y también nos acompaña la doctora Adelina Quintero, que además de considerarla mi amiga, creo que es una persona única y que hace unos análisis súper profundos desde la parte económica, pero también se va a la parte de geopolítica, pero también incluye la geoeconomía, pero también muchísimas cosas. Entonces, creo que esta mesa es de lujo. ¿Y qué puedo decir? Si alguien extrañé en estos meses de no estar presencialmente en las actividades del Seminario de Relaciones Internacionales, fue a mi querido doctor Edmundo Hernández Vela. De verdad que hoy estoy muy emocionada de estar a su lado y él es quien dirige pues estos proyectos, pero también estos libros que hacemos con tanto cariño. Ustedes a lo mejor pueden pensar que son libros que se hacen sencillamente, pero llevan un proceso muy, muy detallado en el que pasa por más de 4 revisiones y en el que claramente el doctor Edmundo Hernández Vela se ve cómo él mete mano siempre para que puedan estar lo más claros, lo más pulidos posible. Y creo que el tener a un profesor emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales no solo es un honor, sino también para nosotros debería significar el placer, la honra de poder contar con él y de aprenderle muchas cosas. Entonces, esta mesa realmente para mí es un orgullo y está increíble. Y bueno, también nos acompaña moderando mi querida Abril, que se integró con nosotros al Seminario de Relaciones Internacionales y que ha demostrado mucha eficacia, eficiencia y prudencia en todas las actividades. Muchas gracias por acompañarnos y le doy la palabra al doctor Edmundo Hernández Vela para que haga la inauguración. Buenos días a todos, bienvenidos, qué bueno que nos acompañen. Primero que todo, pues quiero dar la bienvenida a la ya eminente doctora Valeria Olvera, que es el motor del Seminario de Relaciones Internacionales y todas las actividades que hacemos. Entonces, recién llegada de Barcelona, aunque ha estado muy viajada en estos últimos tiempos, pues la encontramos aquí, como dicen, muy emocionada, siempre ha sido así. Y yo con orgullo, con
placer y hasta con un gran alivio. Me encuentro ahora pues poniendo al alcance de profesores, alumnos, quienes se interesen por la política internacional, las relaciones internacionales en la facultad y fuera, porque qué bueno que esto se está transmitiendo electrónicamente, ya que hay una poca aunque distinguida asistencia, debe ser por ser ya muy cerca del fin de año y todo el mundo está ocupado haciendo lo que no debe. Entonces, de cualquier manera esto llega, y ese es nuestro interés, que llegue a todos aquellos que se interesan por conocer mejor la vida internacional. Y qué mejor, valga la redundancia, que a través de, como ya lo ha explicado la maestra Olvera, a través de 3 libros. La primera vez que hacemos una presentación triple, la hacemos hecho dobles, pero triple de 3 diferentes colecciones, 3 libros que yo creo que muy poca gente sabe de los problemas y dificultades que hay para publicar donde quiera que sea. La universidad pues es una instancia bastante burocrática, por necesidad en parte, pero creo que también hay una exageración en la tramitología que se tiene que hacer. Más bien falta eficiencia, falta que las cosas se hagan oportunamente y tal como se prevé y se planea. Desafortunadamente las cosas no son así, las exigencias siempre son muchas y se tiene que cumplir cuando se diga, pero los problemas que se tienen no disminuyen ni los plazos, los tiempos o los requisitos. Por eso es que yo con cierto alivio, pues tenemos 3 libros, hay otros 3 que están prácticamente en la imprenta, que también esperamos tener pronto, y son también 3 libros de las 3 colecciones. Esas colecciones son: la primera, Paz y Seguridad y Desarrollo; la segunda es Política Internacional, Temas de Análisis; y la tercera es el libro estudiantil, que ayer comentábamos que era una expresión de la Escuela Mexicana de Pensamiento Político Internacional y Relaciones Internacionales, que se ha promovido sobre todo por la maestra Olvera y por un conjunto de compañeros del Departamento de Apoyo del Seminario, gracias a los cuales pues ya está en curso esta tercera serie de libros con artículos de los alumnos que han participado en una especie de concursos, de convocatorias para proponer sus artículos. Y claro, era necesario, como dijo la maestra Olvera, que esto se revisara suficientemente, porque de otra manera no se hubieran publicado. Es decir, hay un celo, hay una exigencia o conjunto de exigencias muy grande para que se pueda publicar. Aquí hay la comisión, la nuestra, la comisión de publicaciones, la dictaminadora, los evaluadores. Participa mucha gente en la revisión y el control de las publicaciones. Y obviamente, por ser de los alumnos, pues contienen muchas inexactitudes, errores y demás, y se trató de corregir eso donde es posible. Estos libros, decíamos ya, el último se hace con los alumnos de esa manera, pero los otros 2, pues el PSD se hace generalmente con artículos que se solicitan o se proponen de profesores jóvenes, internacionalistas, jóvenes pero ya destacados, como los 2 que tenemos ahora presentes aquí, que tienen ellos, que han publicado ya en otras ocasiones con nosotros, son parte del seminario de Relaciones Internacionales en ese sentido, como colaboradores
consideramos que, sobre todo los jóvenes, a los que tratamos de imbuir la escuela mexicana del pensamiento político, que no sé hasta dónde todo el mundo lo entienda, y que es algo muy simple, simplemente es nuestra propia expresión, cómo vemos nosotros la vida internacional con base en nuestra inteligencia, conocimiento, talento y demás. Y no solamente en repetir lo que nos dicen los que son dueños de la verdad absoluta. La mayoría de la gente ve más fácilmente repetir lo que dicen ellos, porque ellos saben decir las cosas y no valoran lo que se hace en el plano interno, ni siquiera de ellos mismos. Digo, esto es una vergüenza, no debía de existir. Todos deberíamos de ser manifestantes de una u otra manera de la Escuela Mexicana del Pensamiento Político Internacional y de Relaciones Internacionales, pero desafortunadamente hay muchos otros que consideran que si ya está en la escuela de la verdad absoluta, pues más vale seguir esa escuela que la propia. Cuesta mucho trabajo y se cansa uno de hacer ese tipo de cosas. Lo que sí es que es un problema hacer que la gente lo lea. Por eso ahora estamos imponiendo una especie de requisito para todos los que quieren publicar en nuestras colecciones. El requisito es muy simple, que hayan consultado las publicaciones nuestras. Es decir, si quieren participar en estas series, pues que se hagan caso a sí mismos, es decir, no que nos citen forzosamente, sino que consulten las obras, porque si no, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo y sería un esfuerzo más de muchos que hay que a ver qué hacen o dónde resulta. Y yo no quiero quitar tiempo a los verdaderos expositores de las obras que presentamos ahora, pero sí quería recalcar el esfuerzo o el resultado que tenemos con estas publicaciones, de un esfuerzo muy grande del equipo del Departamento de Apoyo del Seminario, obviamente magistralmente dirigido por la maestra Olvera, desde donde esté, porque aunque estuvo fuera, solo no notamos su presencia física, lo demás pues fue algo que no faltó en absoluto. Y agradezco a nuestro equipo, el Departamento de Apoyo, y agradezco a nuestros ponentes que participan en las publicaciones, que confían en ellas y que para extender, expandir pues lo que nosotros estamos pensando alrededor de lo que pasa en el mundo, y eso creo que es importante y debe de respetarse. Entonces, creo que todos estamos muy contentos por lo que se está sucediendo ahora. Ojalá y vayamos teniendo el mismo resultado en lo que nos proponemos, es decir, que la gente lo lea, que los alumnos, profesores lean las ideas, a ver qué se les queda, a ver si se les queda algo. No sé qué tanto pueda esto desplazar a lo que se copió tal cual, porque, repito, parece que es más fácil ser clon o copia de algo que ni siquiera se sabe qué es, pero que no es uno, ni es nuestra realidad, ni nuestra verdad. Y todos nuestros lectores pues los invitamos también a hacer comentarios, a criticar, a analizar las cosas. Nosotros estamos abiertos a mejorar esto continuamente y así se ha venido haciendo. Ustedes pueden revisar las colecciones y ver cómo se ha avanzado. Llevamos 25 libros desde el 2008. Caray, esto no se dice fácilmente si no se tiene un respaldo, un equipo eficiente, colaborador y trabajador para vencer todos los obstáculos que hay y salir adelante. Y en muy poco tiempo tendremos 30 libros. Caray, pues yo creo que este es un instrumento muy significativo que debe de ser tomado en cuenta. Muchas gracias a todos y vamos a proceder entonces con la presentación formalmente
de los tres libros. Muchas gracias. A continuación, la doctora Adelina Quintero Sánchez nos expondrá un poco sobre los trabajos vertidos en el libro de Paz, Seguridad y Desarrollo, temas de análisis 10. No sin antes, me permito leer un poco sobre su trayectoria académica. Es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución y realizó sus estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es profesora de tiempo completo en el SUAYET de la FES Acatlán en el área económica de la carrera de Relaciones Internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entre sus últimas publicaciones destaca la regulación internacional de la inversión extranjera durante la administración de Donald Trump de 2020 y China frente a Estados Unidos en la evolución del régimen internacional de inversiones en Asia-Pacífico más allá del TPP de 2020. Sus principales líneas de investigación son inversión extranjera, TEMEC y acuerdos de libre comercio, integración regional y globalización, geopolítica y geoeconomía, así como empresas transnacionales. Adelante. Ok, antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Es muy feliz venir de nuevo a mi facultad, como ustedes escucharon, yo estudié aquí. Entonces, pues siempre es bonito regresar. Además, pues agradezco muchísimo a Valeria por haberme invitado. Yo también la considero una gran amiga, una super colaboradora. Y al doctor Hernández Vela, que es así, un cariño enorme que le tengo. Él me ha enseñado muchísimo y es un gusto siempre poder compartir en algo con él. Entonces, pues vamos a pasar a presentarles. Antes que se me olvide, les agradezco mucho a ustedes haberse tomado el tiempo de estar aquí y a quienes nos están siguiendo por el Facebook Live. Entonces, a mí me tocó presentar este libro, Paz y Seguridad y Desarrollo, tomo 11, así se los presumo porque está muy bonito. Este libro es reflejo de la compleja realidad internacional. Esto es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Porque ustedes saben, los internacionalistas estamos en todo. Y a la vez, en nada. Entonces, siempre tenemos que estar al tanto. Nos escondemos en una piedra un día y al siguiente, pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ya desapareció el mundo, ya China es la nueva potencia hegemónica, ya cambió cómo concebíamos el derecho internacional. Entonces, no podemos hacer eso. Tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos. Entonces, este libro me llamaron la atención varias cuestiones. Otra es que incorpora temas de enorme trascendencia desde diferentes perspectivas, con un contexto y una profundidad que no es fácil encontrar en otras fuentes. Nosotros, si queremos saber de temas actuales, ¿a dónde vamos? Noticias, blogs, tuiteros del mal, o cosas por el estilo, pero en realidad esas fuentes tienen profundidad, tienen análisis, tienen contexto. No, o muy difícilmente, porque pues no están hechas para eso, están hechas para informar de forma rápida. Entonces necesitamos libros, necesitamos cosas que sean de más alta calidad, de mayor complejidad. Entonces aquí lo tenemos en este libro. Además, pues esto nos abre, ustedes como estudiantes tienen retos gigantes, porque tienen que generar perfiles, tienen que generar especialidades. Si ustedes dicen, yo soy internacionalista y sé de todo, difícilmente se van a poder ubicar en algo. Entonces tienen que perfilarse y a veces no sabemos ni por dónde. Así que aquí nos da una guía de cómo podremos hacer eso, qué temas podremos tomar en cuenta, qué temas son los que ahorita se están estudiando. A lo mejor si queremos hacer una tesis, queremos hacer otro estudio, queremos hacer un posgrado, ¿hacia dónde yo me puedo perfilar? Entonces sí es muy importante. Yo me acuerdo que siempre que buscaba yo de temas era como de ¿por qué nadie publica? O sea, ¿dónde encuentro eso? Y era complejísimo. Ahora ustedes tienen a la mano esos libros, tienen otras fuentes de las que pueden
apoyarse para tener esta cuestión. Además, pues tiene un enfoque multidisciplinario, transdisciplinario, que eso solo nos da las relaciones internacionales. A veces nosotros no somos ni conscientes de todas las ventajas y potenciales que tenemos como internacionalistas, pero somos de los únicos que pueden tener esta visión holística, integral, completa, desde diferentes aristas de los temas. Porque cuando son comunicólogos, y no tengo nada en contra de los comunicólogos, he de decirlo, solo ven esta parte. Si son de derecho, están así, yo siempre les digo que parecen caballos, y no les digan a los amigos de derecho. Porque solo ven eso. Si son economistas también. Entonces, ¿quién tiene la facilidad de ver más allá? Los de relaciones internacionales. Porque nosotros vemos lo económico, lo político, lo social, lo cultural, lo ideológico, etc. Entonces, este libro es reflejo de eso, de diferentes perspectivas de análisis holísticas, multidisciplinarias, transdisciplinarias. Y como les decía, los temas abordan cuestiones nodales que tenemos que tener en cuenta para saber qué está pasando en el contexto internacional actual. Si ustedes han, y lo deben haber hecho a través de la carrera, los diversos momentos cuando se habla de la reconfiguración del sistema internacional, el nuevo sistema internacional, el nuevo sistema internacional. Entonces, todo el tiempo estamos en estas renovaciones. Pero el punto no es repetir eso, es saber qué hace diferente el contexto actual de los contextos previos. Entonces creo que ahorita sí hay cosas muy identificables que nos permiten ver que estamos en un nuevo panorama internacional, con nuevas condiciones. Entonces ahí yo ubico diferentes cosas. En principio lo que se refiere al capitalismo cognitivo, no sé si han escuchado ese concepto. Pero el capitalismo cognitivo se refiere al capitalismo virtual, al nuevo capitalismo, es decir, el capitalismo ha pasado como por 3 etapas diferentes. La de capitalismo mercantil, después capitalismo financiero y ahora estamos en capitalismo cognitivo. Entonces esto es un cambio radical. ¿Por qué? Porque lo más importante ya no son las mercancías o los servicios, sino las cuestiones digitales, las cuestiones virtuales, las cuestiones no tangibles. Y ustedes van a decir, no, pues eso es muy ajeno, yo no estoy en ese capitalismo. Todo el mundo ahorita que trae en las manos. A ver, alza su mano. Ajá, nada. ¿Celulares o no? Entonces, si ahorita quisiéramos comprar algo de comida, ¿qué usaríamos? Rappi, Uber Eats, Delifood. Si quisiéramos pedir un taxi, Uber. Si quisiéramos ver películas o series o Netflix. Es decir, todo eso es el capitalismo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas de nuestra vida cotidiana, tanto como de personas, como de empresas, países y demás, están vinculadas a cuestiones virtuales. Hace un momento hace el doctor Hernández Velasquez, todos por la computadora. Así es. Entonces, esto cambia cómo se organizan los diferentes actores internacionales, cómo se les da valor a las cosas. Y ahorita, por ejemplo, muchos a través de criptomonedas o de monedas electrónicas. Nosotros no pensamos en los Bitcoin, pero ¿saben que hay más de 300 otras divisas de este orden? Y que muchas circulan ya de forma legal. Entonces, ahí tenemos que ver cuánto pagamos ya con dinero. O sea, muchas veces el dinero ni siquiera lo vemos físicamente. A mí me pagan y así como me pagan, ¿sí, verdad? Y nunca lo vi. Entonces, tienen que checar cómo realmente estamos embebidos en una nueva realidad. Y esto nos lo dejan ver el capítulo que viene en el libro que se denomina Capitalismo y Desarrollo, una lectura a través del pensamiento de Hannah Arendt, de Eric y también Reyes Morales, de cómo entramos en esta nueva realidad capitalista. Y esto, ustedes dijeran, la pandemia, ¿qué hizo? La pandemia lo aceleró. Todo esto que nos tocó de pandemia y el súper encerramiento que tuvimos y que no pudimos venir y demás, hizo que este capitalismo cognitivo fuera más evidente, porque nos obligó a usar muchas cosas virtuales. Por ejemplo, yo nunca había utilizado Zoom antes de la pandemia, ni sabía qué rayos era.
ahora ya vivo en el sur. Entonces, y ya hay como 20, ¿no? Ya luego me dicen y es como, esta es otra, no sé qué sea, pero bueno. Entonces, la pandemia lo que hizo es acelerarlo, pero también la pandemia nos puso a pensar en muchas cuestiones alrededor de la salud, de la seguridad, y esto es lo que reflejan algunos otros capítulos del libro. Tenemos el de la OMS, entre el desarrollo, la seguridad y el neoliberalismo, un organismo de falsas promesas, de Ángel Eduardo Rivera y Marlene Montes de Oca, que aquí nos ponen en jaque lo del sistema de Naciones Unidas. Y hay que tener mucho cuidado. Yo siempre les digo, los especialistas en relaciones internacionales, hay que tener muchísimo cuidado cuando analizamos Naciones Unidas. Es muy fácil atacar a Naciones Unidas, o decir que Naciones Unidas no sirve, y que si nos desapareciéramos, uy, qué genial. Pero en realidad Naciones Unidas controla la vida. Ustedes piensan, ¿qué es eso Naciones Unidas? Solo están ahí los países así, bien bonito, votando por cosas. No, Naciones Unidas controla absolutamente todo. Desde cuestiones aéreas, cuestiones de salud, cuestiones marítimas, cuestiones de Incoterms, cuestiones de comercio, de finanzas. Entonces es un sistema sumamente complejo. Y criticar una pieza como es la OMC, por eso a mí se me hizo un poco agresivo esto de un organismo de falsas promesas. Pero les recomiendo que lean el artículo, porque está bastante bien argumentado. Y también tenemos lo que el doctor nos aporta sobre el Reglamento Sanitario Internacional, que es muy interesante revisar este reglamento y ver qué está cambiando ahí, qué está vertiendo, qué nos está diciendo. Así que los invito a leerlo. También tenemos otro capítulo que se denomina Seguridad Económica y Salud, el caso de los antirretrovirales genéricos en la política comercial externa de la India. Nosotros diríamos, ¿es importante lo de los antirretrovirales? Yo nada más les quiero poner un ejemplo. ¿Sabían que hace algunos años no existían los medicamentos genéricos? ¿Y saben por qué se dieron? Fue gracias a un esfuerzo conjunto de Brasil, India y Sudáfrica en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Porque ustedes creen que las empresas son lindas, buenas y dijeron, ay sí, yo voy a ceder mi patente y produzcan medicamentos genéricos para los pobretones. No, o sea, fue un conjunto, y ahí es donde también se demuestra cómo Naciones Unidas puede servir para los intereses de los menos desarrollados, no solo para los más desarrollados. Entonces, esto es como nos trae este caso, nos actualiza algunos datos y nos menciona cómo ahora la India tiene una política muy efectiva en la cuestión de los antirretrovirales, que son muy importantes para enfermedades como el SIDA. Entonces, ustedes les recomiendo que lo lean. A estos cambios podemos sumar lo que les decía, cómo ahora la cultura cambia, cómo ya estamos insertos en esta cultura virtual todo el tiempo, como si nos quitan el celular. O sea, el otro día estaba viendo una serie y les decían a los niños, ¿qué prefieres, perder un dedo o ya no volver a usar internet? ¿Y qué creen que decían? El dedo, así, esto casi no lo ocupo. Entonces, o sea, estamos tan metidos con internet que nos sería completamente difícil visualizar nuestra vida sin él. Esto nos habla de la nueva cultura que estamos ahorita experimentando, y hay por ahí un capítulo de Ana Laura Pérez Aparicio que nos habla de esto, denominado La Sociedad Internacional en el umbral del desarrollo del ciberespacio, la cibercultura digital y la cultura digital en la segunda década del siglo XXI, por la lucha de un espacio en constante construcción. Creo que el título está bastante largo, pero nos deja ver cómo es esta nueva cultura digital, cómo realmente no nos percatamos de ello, pero todos estamos adentro de esta cultura, y cómo esta cultura hasta cierto punto nos engaña. Porque luego pensamos, ay, es que ahora tenemos acceso a todo. Yo googleo y todo me lo resuelve ahí. ¿Ustedes saben cuánta de la información maneja Google de la que existe en el planeta? ¿Cuánta creen? 5, 10, 15, 20, 50.
El 1%. ¿Qué quiere decir? Que si googleo no tengo acceso al 99% restante. Ay, sorry. Entonces, tienen que también considerar estas cuestiones. ¿Qué tan cierta es esta cultura? ¿Hasta dónde realmente es accesible la información y todo? ¿Y qué tanto nos permiten las inteligencias artificiales, los índices estilo Google? Porque no es el único. Hay varios. Pero luego si les pregunto, yo creo ya es difícil pensar en los demás. Entonces, ahí está en este capítulo. Y esto, pues, ¿hacia qué va? Todos estos cambios a nivel internacional, para muchos autores ellos lo llaman la desglobalización. Yo no estoy tan de acuerdo, yo soy más de la idea que es una neoglobalización, porque no se han perdido muchos elementos de la globalización, y uno de estos elementos es la hibridación cultural, la mezcla de culturas, pero al mismo tiempo su contraparte, que son los que quieren rescatar sus culturas y lo llevan a extremos, como los nacionalismos, los proteccionismos, las ideas religiosas súper extremosas. Entonces también está como estos los que se oponen a estos procesos de hibridación, de homologación, y eso nos lo dejan ver varios de los capítulos de este libro. Por ahí están las raíces de la islamofobia en la India, de Erika Guerrero, que es bastante interesante. Ahora la India se está convirtiendo en un país importante. Yo les diría, denle seguimiento, porque está posicionándose de manera interesante en la CRI. También está otro capítulo que se denomina El reto de la cultura de la paz en naciones profundamente deterioradas por las violencias, de Óscar Horacio Juárez, y la vigencia de los principios de política exterior de México en el siglo XXI, una interpretación principista pragmática. Gracias. De Yasmín Montes. Aquí pues también ustedes tienen que ver México qué está haciendo. Yo les diría está durmiendo, pero bueno. O sea, ¿qué está pasando con nuestros principios? ¿Qué está pasando con nuestra política exterior? ¿Cómo estamos incidiendo en este nuevo esquema global? ¿Estamos incidiendo? No lo sé, se los dejo a ustedes. Entonces, esto también nos ha llevado a choques. Esto de los que quieren ser proteccionistas, los que no están a favor de esta nueva globalización o de esta desglobalización, estos choques, pues ustedes están viendo qué está pasando. Hay guerras, pero son guerras distintas a las anteriores. Son guerras estratégicas, son guerras por recursos, son guerras por posicionamientos. Si ustedes no entienden eso, difícilmente van a poder dar lectura, por ejemplo, lo que está pasando con Rusia y Ucrania. No es una guerra por territorio, no es una guerra de un país contra otro, es una guerra por un posicionamiento estratégico en un área muy importante, que son los gasoductos y la conexión que tiene con la Unión Europea, y la contraparte con China. Entonces, esto pues hay varias reflexiones en el libro también. Está el capítulo Riesgos y amenazas a la seguridad nuclear en el siglo XXI, otro que es de los mercenarios a las corporaciones militares y seguridad, energía y cambio climático en México. Les recomiendo mucho el de los mercenarios porque hay muy poco escrito sobre eso. Realmente es difícil ver eso porque en todas las guerras hay mercenarios, pero no se sabe quiénes son, no se sabe qué hacen, para quién trabajan. Entonces es difícil visualizarlos. Hay varias tesis por ahí, les diré que hay varios autores que se han posicionado y son casi famosos porque se dedican al tema de mercenarios. Entonces, si no tienen tema de tesis, no saben hacia dónde ir, ahí está una recomendación. Y pues ya estoy sobre tiempo, ya me llamaron la atención, así que con esto termino. Solo les diría, es un libro de la UNAM, y es un libro con dos supercoordinadores al frente, doctor Hernández Vela y Vale. Entonces, eso ya es calidad garantizada. Así que, por favor, no se lo pierdan, lean. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación, presentaremos el libro de Prospectiva de la Política Internacional por medio de Luis Óscar Gómez Hernández, quien se disculpa enormemente por su ausencia. No obstante, la maestra Valeria
va a sustituir, quien es doctorante en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra con excelencia académica en Administración de Negocios Internacionales por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, licenciada con mención honorífica en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente es profesora de asignatura en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana. Es analista del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, coordinado por el doctor José Ignacio Martínez y coordinadora del Seminario de Relaciones Internacionales y del PAPIME, Análisis de la Sociedad Internacional hacia el Orden Mundial del Siglo XXI. Dirigido por el profesor emérito, doctor Edmundo Hernández Vela Salgado. También es líder del proyecto de planeación estratégica y gestión de proyectos de agencia por México. Realiza 2 voluntariados para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad y la alfabetización de niños. Fue secretaria técnica del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Trabajó en ProMéxico como líder de proyecto en la Unidad de Desarrollo Sectorial C y como asesora ejecutiva en la Dirección Ejecutiva de Eventos y Servicios al Empresario de ProMéxico. Sus líneas de investigación son economía internacional, política internacional, negociaciones internacionales, derechos humanos, ecofeminismo y alternativas al desarrollo. Adelante. Muchas gracias, Abril. Bueno, ya había tenido el uso de la voz y de verdad que ahorita que mi querida Ade estaba platicando, yo decía, qué bonito se siente, porque cada que alguien habla de nuestros libros y comparte lo que piensa de ellos, yo recuerdo cuánto nos estaba costando esas desmañanadas y también esas noches en vela. Aquí muchas han formado parte de esas noches en vela cuando estábamos revisando las peleas, también, sí, hay que decir las cosas como son, de cuando cambiábamos los controles de cambio y que no se podían poner, las citas, volver a hacer los cambios, las transformaciones y todo. Sí, un libro cuesta mucho trabajo, un libro necesita de mucho compañerismo y un libro necesita de mucho tiempo y de mucho entusiasmo por las personas que se realizan. Entonces, ahorita gracias a por recordarme todo lo malo, pero también lo bueno, porque llegar a esto, de verdad que cuesta. Y bueno, ahorita que escuchamos a Héctor, yo sé que también voy a decir lo mismo con el Pita, porque este Pita, nada más les voy a adelantar, que es el libro más gigante que hemos tenido. Y entonces yo creo que Héctor se va a tardar un buen. Y lo bueno de Luis Oscar es que es muy sintético en lo que nos mandó. Él próximamente se va a titular con una tesis muy bonita sobre cuestiones de cambio energético y cómo es que un reflejo de lo que está sucediendo en Europa se puede lograr en Tamaulipas. Esto ya lo pensaba cuando se hizo las mesas estudiantiles, bueno, se llevan a cabo las mesas estudiantiles, y su artículo pues está plasmado acá. Ahorita tenemos aquí a Ernesto, que también viene su texto aquí, y voy a hablar un poquito de lo que él nos manda. Me gustaría que él hubiera podido decir, lo teníamos contemplado, pero también está trabajando en algo de lo que él pues pudo estudiar gracias a la investigación que hizo para su tesis. Y algo que nos dice el doctor cuando entramos al Seminario de Relaciones Internacionales es que lo único que le debemos al seminario y a la facultad y a la UNAM es el titularnos. Entonces creo que se está cumpliendo con todo y creo que esto lo incentivó a que pudiera cumplir mejor esta meta. Entonces leo textualmente lo que él nos mandó. Buenos días a todos los presentes. Este día me complace presentar el libro Prospectiva de la Política Internacional, Poder y Cultura. Lo especial de estos textos es que fueron escritos por estudiantes de Relaciones Internacionales, a los cuales se les brindó la oportunidad para expresar
lo que son sus temas de interés, expandiendo sus conocimientos en los mismos y compartiéndolos durante las segundas mesas estudiantiles de análisis y perspectiva de las relaciones internacionales, llevadas a cabo con el auspicio del proyecto PAPIT, Paz, Seguridad y Desarrollo 5. A través de los distintos textos que han sido recopilados, se vislumbra una diversidad de temas que acercan a la academia y al análisis de las relaciones internacionales a una nueva perspectiva, propia de una generación saliente de internacionalistas, considerando que los autores, en su mayoría, ya se encuentran dentro de sus procesos de titulación e incluso están finalizando los mismos. Ahí vemos cómo él ya se siente parte de estos egresados. El libro cuenta con 9 artículos escritos por alumnos provenientes en su mayoría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aunque también se incluyó a la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y de Acatlán en un artículo cada uno. El contenido destaca problemáticas como lo son la crisis ambiental, el desarrollo humano y sus derechos, la diplomacia cultural, las desigualdades sociales, entre otros, abarcando distintas regiones y contextos del panorama internacional. Dentro del primer capítulo, el sentir pensar violento, la máxima expresión del necrocapitalismo de inicios del siglo XXI, Rodrigo Hernández Gómez expresa su perspectiva y análisis de la configuración capitalista experimentada durante el siglo en curso, misma que describe con tintes violentos. Seguido a Ernesto Arturo Vallejo Toledo nos manifiesta cómo, en conformación de un sistema mundo, se le ha dado prioridad a los centros de poder para el acceso a la vacuna contra el COVID-19, relegando a las periferias, a pesar de encontrarse en mayores vulnerabilidades. Esto nos permite apreciar su pasión por el tema a través del texto El Sur también existe, la distribución desigual de las vacunas. Por su parte, Michelle Adelay Pinagui Sánchez nos transporta a Tailandia con sus palabras para mostrar con su título La lucha por la abolición de las leyes de la lesa majestad en Tailandia 2019-2021, la forma en que estas leyes han sido utilizadas para sostener a los grupos dominantes en el país asiático, provocando que la población inicie una lucha en contra de las normativas mencionadas en la búsqueda de un sistema más democrático. También introduciendo las problemáticas ambientales, yo aparezco con los retos del Pacto Verde Europeo y el desarrollo sostenible durante las pandemias por COVID-19, mostrando el financiamiento y las estrategias contenidas en el pacto para impulsar políticas ambientales más fuertes dentro de los países miembros de la Unión Europea, en sectores como el energético, las comunicaciones y los transportes, incluyendo los retos que se tienen para alcanzar los ambiciosos objetivos que se ha propuesto. Para ilustrar algunas de las particularidades de la diplomacia cultural, Axel Rodríguez Martínez pone dentro de su artículo el ejercicio de la diplomacia cultural por parte de Naciones Unidas como medio de la promoción de su agenda multilateral, los mecanismos que tienen algunas organizaciones internacionales para influir hacia una toma de decisión específica, tomando como caso de estudio la banda pop BTS, de la cual se analizan las características principales de su aparición ante el Foro de las Naciones Unidas. El texto de Víctor Villarreal Cabello, La política migratoria de Joe Biden en Estados Unidos en el corredor México-Estados Unidos, continuidad o cambio, respecto a la política migratoria de Donald Trump, metáforas y previsión prospectiva, lleva hacia un análisis para inferir si las políticas del presidente estadounidense propician un discurso distinto a la cuestión migratoria luego de las críticas que se tomaron por las medidas tomadas por su antecesor. Propiciando el análisis de una nueva problemática en este libro, el artículo El cumplimiento del ODS 4 por parte del Estado mexicano para la reducción de la pobreza multidimensional, una propuesta desde el municipio, la compañera Isha Yafit Telles Salazar estudia la relación entre la educación y la pobreza, dejando como propuesta principal la generación de políticas públicas desde el nivel municipal para impulsar la herramienta educativa influenciadas por los objetivos de la Agenda 2030. Finalmente, se exponen las problemáticas de desarrollar una transición energética con las palabras de Gustavo Alonso Cacho Rodríguez, a través de su artículo La transición energética global como amenaza a los pueblos originarios del Istmo de Tehuantepec,
exponiendo así la problemática y compleja relación entre el incremento de las energías renovables para disminuir la dependencia a los combustibles fósiles y el daño que pueden generar estos grandes proyectos de inversión debido a la explotación de recursos, del lado de las necesidades y el bienestar de las comunidades originarias. Eso es lo que nos mandó el compañero Luis Óscar, y yo nada más quisiera agregar que en este libro lo que hicimos fue el apoyar a los estudiantes poniéndoles asesores. Creo que en gran medida también el acompañamiento a los estudiantes por parte de sus asesores permite el crecimiento en cuanto a las fuentes que utilizaron, en cuanto al lenguaje que también se plasma y también a la retroalimentación de ideas, porque a veces tenemos algo que estamos pensando y no sabemos cómo bajarlo a textos, y creo que un buen acompañamiento se nota ya al momento de estarlo leyendo. Y hoy los libros, obviamente hoy, tienen un descuento especial. En este sentido, este libro hoy está a 100 pesos para quien quiera llevárselo, y la verdad es que estos temas no solamente están considerados por la cuestión de tener temas de coyuntura. De pronto, si ustedes agarran un libro del PCD1, por ejemplo, o en Prospectiva, el primero, el tomo 1, ustedes pueden ver que son temas que parecieran que los estamos leyendo para un análisis de ahorita. Y creo que eso es lo que también distingue a nuestras obras, que puede pasar muchísimo tiempo y el análisis sigue siendo actual. Así que, por favor, no se pierdan la oportunidad de comprar estos libros. Igual, si a las personas que nos siguen en la transmisión y les interesa, pónganse en contacto con nosotros para que les digamos dónde es que los puedan conseguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, el maestro Héctor Ernesto Herrera Castillo nos promocionará el libro Política Internacional, temas de análisis 10, y bueno, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y candidato a doctor en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. En 2018 formó parte del programa de investigadores asociados del Colegio de México en calidad de responsable del portal de estudios sobre América Latina y el Caribe. Actualmente se desempeña como profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Adelante. Perfecto, muchas gracias, un gusto nuevamente estar con ustedes. Agradezco como siempre la muy amable invitación y la consideración del doctor Bruno Vela para estas presentaciones, de Valeria Olvera, una amiga también entrañable. Desde luego también agradezco mucho compartir la mesa con la doctora Adriana Quintero, con Abril y sobre todo con ustedes y con los colegas del Seminario de Relaciones Internacionales, que siempre contagian su entusiasmo y pasión por los temas, las actividades, los eventos, etcétera, y que se nota desde luego a leguas todo este trabajo. Pues me toca hoy presentar el tema de política internacional, temas de análisis 10, que como bien decía Valeria es un libro bastante extenso, son 469 páginas, entonces igual no solo hay gran contenido en él, sino que lo pueden ocupar como escudo en el metro eventualmente por el volumen que tiene la obra, es bastante, digamos, importante el tamaño, pero también la riqueza misma de los artículos que en él se contienen. Son de hecho 23 artículos más 2 cronologías que componen esta obra, lo cual da cuenta de la riqueza y la gran variedad de temas. Voy a intentar ser lo más breve posible, dar algunas ideas generales sobre, espero, de la mayoría de los artículos, pero debo destacar al menos que se recopilan 2 mesas, las 27ª mesas de análisis del Seminario de Relaciones Internacionales, los nuevos y verdaderos desafíos para México y la sociedad internacional, las 28ª mesas de análisis del seminario también hacia la reconfiguración del orden mundial, a manera de pregunta. Son 2 mesas que además dan cuenta del trabajo realizado por el seminario. Hoy ya vamos en las 33ª mesas, si no me equivoco, lo cual ya habla que hemos avanzado varias mesas más en estos últimos años a partir de la publicación. También reúne una colección bastante inédita y buena sobre varios temas, breves análisis críticos de asuntos de política internacional contemporánea, que son breves textos de a veces 5 o 6 cuartillas que de manera muy sucinta dan cuenta de temas muy actuales y además muy amenos, digamos, dan cuenta de esta actualidad y de manera muy breve y bastante clara.
y también reúne el texto de las primeras mesas estudiantiles de análisis y perspectiva de las relaciones internacionales. Se acaba de realizar hace unos cuantos meses la 4ª edición, si no me equivoco, entonces ya espero próximamente la 5ª edición. Ya van varias de estas mesas estudiantiles que dan cuenta del trabajo que se inició hace un par de años y que hoy también se ve materializado en nuevos trabajos. En cuanto a la primera parte, las mesas de análisis, el número 27 en realidad recoge varios artículos importantes. Uno es la reforma de la gestión de Naciones Unidas que presenta la maestra Roxana Torres, además compañera, amiga, somos parte de la misma generación. Lo que Roxa hace en este texto es describir el trabajo de Naciones Unidas de manera muy crítica, digamos las implicaciones que tienen también sus labores, los límites que tienen también Naciones Unidas y las propuestas de reforma que ha tenido en los últimos años y que todavía hoy tiene para aterrizar un modelo mucho más funcional del trabajo de la organización. El texto de Virginia Valdivia, profesora de esta facultad, que seguramente ustedes conocen muy bien, una gran académica, es los principales desafíos económicos para Asia-Pacífico ante la reconfiguración del orden mundial, que da cuenta de cómo Asia-Pacífico juega cada vez un papel más relevante en la política internacional y por lo tanto las organizaciones internacionales y esquemas propuestos desde esta región cobran cada vez más relevancia para entender este nuevo orden mundial a partir de las implicaciones y participación de Asia-Pacífico, muy en concreto el caso chino y japonés, por ejemplo, con especial destacamiento. También está el texto de la geopolítica del diseño de una política exterior mexicana autónoma de Artiel Hernández, el doctor Artiel Hernández, que ustedes también seguramente conocen, muy cercano al seminario. Lo que hace Artiel en este trabajo es hablarnos sobre un modelo de geopolítica en el cual podemos de alguna forma enmarcar la política exterior mexicana y entender esta política exterior mexicana a raíz de los factores que México tiene y que pueden ser oportunidades para poder potenciar esta política exterior y ganar cierto margen de autonomía en el contexto internacional. Luego hay un texto de un tal Héctor Herrera que no conozco, que a lo mejor ustedes sí, que lo que hace es decir los retos y oportunidades, digamos, de la política exterior mexicana. La propuesta que aquí planteo al menos es decir que la política exterior, como ustedes saben, es la relación, la interacción entre una política doméstica y una política internacional y que eventualmente pues, podemos hablar de condiciones favorables internas y externas. Digamos que la interacción positiva de política interna favorable con política internacional favorable pues da el mejor escenario de oportunidades para la política exterior de un Estado. En ese sentido, los Estados tienen que evaluar si existen estas condiciones o por el contrario caen en una casilla en la cual hay pocas condiciones internacionales y también una crisis interna que dificulta el desarrollo de una política exterior mexicana. En concreto hablo del caso mexicano de los primeros años del gobierno de López Obrador y de cómo esta política estaba en un marco de doble crisis interna, tema de seguridad nacional, tema también económico, la crisis sanitaria y también malas condiciones internacionales si pensamos nuevamente en la pandemia, la crisis económica asociada a ella, pero también desde luego la presidencia de Donald Trump en ese momento en Estados Unidos, su retórica y acciones en contra de las políticas mexicanas. En una segunda parte, la mesa número 28, tenemos también 4 artículos muy interesantes. El primero es la imaginación geográfica de Abder Mujía, que nos da una especie de propuesta, digamos, muy interesante de considerar esta imaginación geográfica en el quehacer de las relaciones internacionales. A menudo nos enfrascamos más en un tema temporal, quizá de análisis lineal incluso, pero dejamos de lado esta visión espacial que resulta muy importante para entender los fenómenos de la disciplina. De ahí que la propuesta se inscriba en recuperar esta imaginación geográfica que también ha sido importante en el desarrollo de las mismas relaciones internacionales y de su estudio. Un artículo más de Rocío Arroyo, profesora en la PES Acatlán, es Recursos y Espacios de Poder en el Sistema Global Pandémico, una lectura geopolítica que hace un valioso recuento de la historia de la geopolítica, la evolución del pensamiento geopolítico y cómo el recurso y espacio de poder puede ser utilizado en esta proyección particular en un contexto además crítico como resulta la pandemia. Un artículo más de Ana Laura Pérez Aparicio habla sobre el desarrollo del ciberespacio, cómo podemos entender el ciberespacio como un espacio socialmente construido, cuáles son las tendencias digitales en la actualidad y cuál además puede ser, digamos, este mundo de desigualdad que a menudo asumimos que son 2 capítulos separados, que este orden virtual es muy diferente al orden real y que no hay en realidad una interacción, cuando en buena medida el orden virtual también obedece a un diálogo y a un reflejo de este orden real. La desigualdad está tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Y por último, en esta sección, Ricardo Domínguez habla sobre el Estado consensual y la política exterior de México en la Cuarta Transformación. Nuevamente hace un análisis, digamos, de la política exterior mexicana a lo largo del periodo de López Obrador y hace una perspectiva también de cómo podría terminar, digamos, durante este sexenio la política exterior del país. Ya en una tercera parte, los breves análisis que les digo son textos cortos de 5 o 6 cuartillas. Hay al menos 6 textos muy interesantes, no andaré mucho en cada uno, pero les diré que vienen temas como el espacio ultraterrestre, el tema de la basura espacial, por ejemplo, qué hacemos con toda esa basura espacial que ignoramos que está ahí. La autora habla, Lilia Flores, de más de 20.000 objetos en el espacio exterior que son basura espacial y que nadie se hace responsable.
Todo el mundo que asume la responsabilidad cuando son ellos que lo lanzan, digamos, y usan y hacen uso de ese tipo de tecnología, pero cuando se queda ya obsoleta, pues nadie responde a ella porque simplemente es un costo y una responsabilidad que no asume. El tema también de la disputa por el control de Yemen que plantea Adriana Herrera, también colaboradora del seminario, es un tema muy importante porque Yemen es un país poco estudiado, incluso en el Medio Oriente, y hay un conflicto actual en Yemen. Lo vimos a raíz recientemente de las noticias entre Israel y Palestina, cuando un grupo de Yemen declara la guerra a Israel y ataca de hecho al Estado, y la idea es que Yemen es un caso poco conocido. Ella nos da luces sobre el conflicto, los actores en juego, digamos, que pone en la mesa de debate un caso poco tratado como es Yemen. El tema de los retos de la migración durante la administración de Joe Biden, por ejemplo, también componen esta colección, de Daniel Armenta. Los Rohingya, también un grupo poco estudiado en Myanmar, que además experimentó una serie de dificultades durante la pandemia, que estudia Daniel Zabaleta. La política exterior en tiempos de coronavirus, que estudia Mateo Audelín. Y también los rasgos permanentes de la realidad internacional, de Marco Rivera, que de hecho pues, propone las características de esta realidad internacional basada en el conflicto, en la desigualdad, en la violencia, en la confrontación permanente. Les digo, son textos muy cortos, pero que hablan en realidad de manera muy sintética de casos complejos y nos dan buenas luces de estos temas. Y finalmente, la última parte se compone de las mesas estudiantiles. Ahí son 9 artículos, son bastantes artículos, pero digamos muy interesantes, con temas además muy variados, de que muchos de ellos se inscriben en la lógica del capitalismo verde, la crítica al capitalismo verde, la revolución verde, por ejemplo, la resistencia femenina ante esta revolución verde, es un texto de Alejandra Solano, el caso de Arturo Vallejo, que además ya han mencionado, digo, lo menciono en particular porque lo conozco muy de fondo, es profesor adjunto en política internacional, entonces entiende la propaganda que le estoy tirando a Arturo, pero digo, es un texto muy bien escrito porque sintetiza de manera muy clara dos temas muy complejos, los intereses y la historia de Rusia y de China, dos actores principales en la región, y además cómo se han desenvuelto la cooperación y competencia amistosa llamada al final entre esas dos potencias en la región. De forma que hace de manera muy sintética un tema muy complejo y nos da bastante luz sobre estas características en la actualidad. También un texto que destaco es el de Hugo Fernández, La UNAM como herramienta de la diplomacia cultural mexicana. Lo destaco también porque tuve la oportunidad de ser su asesor durante los meses estudiantiles, entonces trabajé un tema muy interesante que él presentaba, Hugo, sobre cómo la UNAM juega un papel importante en la diplomacia cultural mexicana, cómo es un instrumento que históricamente ha jugado para la promoción positiva del país y cómo también podría ser utilizado, digamos, este activo de la universidad hacia el exterior. Y finalmente hay un texto también, además de las cronologías que me gustaría destacar, con el cual abre el texto, el libro completo, que es un artículo especial del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que escribe el doctor Edmundo Hernández Vera, desde luego, y que es un texto muy interesante, digamos, para quien estudia relaciones internacionales en todo México, conocer la historia de un centro que ha marcado la trayectoria misma del estudio, de la disciplina en el país, pero sobre todo para los que estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ver nombres, además, que nos despiertan nostalgia a muchos de nosotros, profesores que algunos ya lamentablemente no se encuentran entre nosotros, pero que han contribuido notablemente a la formación del centro. La historia misma que nos relata aquí, que siempre yo les cuento a mis alumnos, la historia misma del logotipo, qué significa el logotipo y cómo lo podemos visualizar, qué significan las características de este logotipo. El doctor seguramente les ha hablado en varias ocasiones de esta propuesta que hizo sobre el logotipo, este mundo bipolar, los dos frentes, el bloque socialista y capitalista reflejados en el logotipo del CRI, y desde luego la fundación misma de la revista de Relaciones Internacionales como parte importante de la disciplina. Entonces creo que se van a llevar muchos nombres y sorpresas graciosas y desde luego también muy nostálgicas cuando vean pues, el papel del doctor Edmundo Hernández Vera en la formación del centro, del doctor Leopoldo González Aguayo, de la doctora Graciela Arroyo, del doctor Cabra Ibarra, por ejemplo, etcétera, grandes nombres que han formado a generaciones en esta facultad. Y por último, las cronologías de Política Exterior de México 2020 y Política Internacional 2020, que además, bueno, se inscriben en esta lógica de dar una cuenta de lo que ha pasado en ese año a raíz de la política exterior mexicana y la política internacional. La manera de consulta permanente es un gran libro en ese sentido, porque las cronologías ofrecen la capacidad de retratar esos eventos de manera clara. Por último, pondría unos temas que me parece importante señalar, a manera global, digamos, de la obra. Siempre digo, la obra compone una parte importante en materia de precisión conceptual, que el doctor siempre ha sido muy enfático en la parte de los conceptos. Creo que la mayoría, si no es que todos los artículos, siempre parten de definiciones muy precisas, acotadas, con grandes fuentes de referencia que hacen cuenta de la importancia de los conceptos para entender las relaciones internacionales, cómo entender temas como orden internacional, política exterior, y no darlo por sentado simplemente, sino partir de definiciones más claras. También nos proporciona información y datos, es decir, nos da la materia prima para entender la realidad internacional. Libros sobre tendencias digitales, por ejemplo, estudios de caso en concreto, el caso de México, ya decíamos, Yemen, Myanmar, Nigeria, la India, etcétera, aparecen en esta obra, que nos sirven como materia de estudios de caso.
y además nos proporcionan, digamos, una visión panóptica. Siempre yo refiero a esta historia, quienes han sido mis alumnos ya la habrán escuchado, entonces pueden ignorarla, pero cuento una historia clásica de la mitología griega, la historia de Argos Panoptes, a lo mejor han escuchado algunos de ustedes, un gigante que se dice una característica fundamental es que tenía cientos, quizá miles de ojos en su cuerpo, y mientras algunos se cerraban, otros permanecían abiertos. Era una característica que le hacía ser un gran guardián, porque siempre estaba atento y vigilando a su entorno. En ese sentido, Hera, la esposa de Zeus, el dios de la mitología griega, pues sabe que su esposo era infiel, que en realidad es bastante calenturiento y anda con todas las diosas y humanas que se encuentra, entonces le pone a Argos Panoptes como un guardián, que lo vigile, que cuide una ternera blanca que seguramente es una ninfa amante de Zeus que convierte en ternera por las noches para, digamos, disfrazarla de su esposa. Entonces Argos Panoptes se pone a vigilar a la ternera blanca, no le despega literalmente ningún ojo de encima a la ternera blanca, y conforme pasa el tiempo, pues Zeus va a visitar a su amante, la encuentra, se da cuenta que Argos Panoptes está ahí, no puede hacer nada, entonces pues se va muy triste a su casa, regresa al monte Olimpo, y en el camino se encuentra Hermes, un dios también de la mitología griega, famoso por la hermenéutica, digamos, la interpretación, un dios astuto, conocido como Mercurio por los romanos, famoso de las alitas en el casco o en las sandalias, y le dice: no te preocupes, Zeus, yo te echo la mano, yo me encargo de Argos Panoptes. Entonces se disfraza de campesino, camina hacia la zona, llega al lugar y comienza a contarle historias a Argos Panoptes, y al final de cada historia pues este comienza a cerrar unos cuantos ojos y después otros ojos, y conforme cuenta más y más historias termina con todos los ojos cerrados. Hermes aprovecha, saca una daga, le corta la cabeza a Argos Panoptes, derrama los ojos de Argos por todo el lugar y se lleva la ternera blanca para dársela a Zeus. Después, cuando Hera pues, está preocupada de que no ha aparecido ningún mensaje de Argos, le envía WhatsApp y no responde. Me permiten actualizar un poco el cuento. Le envía WhatsApp y no responde, y entonces lo que hace es ir a buscarlo al monte. Cuando lo encuentra, pues está muerto con los ojos derramados, y lo que hace en una especie de homenaje es recoger todos los ojos y guardarlos en la cola del primer animal que pasa, que es un pavo real, ¿no? Y de esa forma los griegos explicaban las manchas en forma de ojos que tienen los pavos reales en la cola, siempre alertas. Un poco retomo esta historia no únicamente para, digamos, hacerlo más didáctico, sino también porque la historia de Argos Panoptes nos recuerda que relaciones internacionales también debe tener una visión panóptica, es decir, una mirada constante. Tenemos ojos en la espalda, decía alguna vez un profesor cuando se refería a esta historia, en el sentido de que tenemos que estar siempre atentos a los datos que nos proporciona la disciplina, a la realidad internacional y al análisis crítico. Y en ese sentido creo que esta información que nos proporciona la obra, digamos, repercute en tener esta información básica para poder analizar la realidad internacional. Por último, diría, ya a manera de conclusión, que estos libros, no solo este, sino la colección completa de los que hoy presentamos, de alguna forma repercuten en la formación de esta Escuela Mexicana de Relaciones Internacionales, ya no solo que producimos conocimiento, sino también lo difundimos a través de estas obras y este tipo de eventos que de manera constante se realizan y se llevan a cabo por parte del seminario, sino que también formamos cuadros en particular, personas que han sido formadas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y muy particularmente, y eso me hacía reflexionar este libro en concreto, muchos de esos cuadros hoy también forman parte de otras instituciones y llevan ese pensamiento de la facultad a otras universidades. El caso de la doctora Adelina, por ejemplo, en la FES Aragón, el caso de Rocío Arroyo, que ya decíamos, en la FES Acatlán, el caso también particular que decíamos de Valeria Olvera, la maestra Valeria Olvera en la Iberoamericana, por ejemplo, y también estoy en otras universidades, nos permite llevar la formación que hemos tenido en esta facultad a otras instituciones en las cuales podemos contribuir nuevamente a la formación del pensamiento en relaciones internacionales. Entonces termino únicamente diciendo que la obra vale la pena, no solo de manera, digamos, de consulta, sino en realidad de una lectura rápida de la realidad internacional y de muchos de sus temas, una perspectiva crítica que nos permite entender, digamos, de manera bastante crítica la realidad internacional, entender las desigualdades que permean la violencia sistemática, la estructura desigual que de alguna forma se imparte en el sistema, pero también reflexionar en alternativas y aportaciones. Los textos no se quedan solamente en criticar y decir esto está mal y pues vamos a otro planeta, sino en realidad buscan contribuciones, aportaciones, formas de reformas, propuestas, alternativas, incluso tanto para el estudio de RI como para entender y transformar esa realidad internacional, ¿no? Entonces, nuevamente, felicidades a quienes han compuesto estas ya 30 obras que señala el doctor Luis Vela en estos 15 años de publicación. Así con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. En estos momentos vamos a llevar a cabo una pequeña ronda de preguntas dirigida a cada uno de nuestros ponentes. Primero, para la profesora Vale, dentro del libro estudiantil de Prospectiva de la Política Internacional, Poder y Cultura, considera que los artículos escritos por los estudiantes asesorados pueden incentivar la profundización en la investigación e interés por continuar por la academia. Para el profesor Herrera, ¿cuál fue uno de los principales retos para escribir el artículo, específicamente sobre su tema?
Y finalmente, para la doctora Adeline, ¿por qué habló desde su punto de vista de una neoglobalización y no sigue el argumento de la desglobalización? Bien, a lo mejor les parece raro que tengamos una sección de preguntas en una presentación de libros, pero también se nos hace importante compartir con el público, sobre todo que está en línea, lo que están pensando, lo que nos quieren compartir, y tenemos varias preguntas, no sé por qué, sobre los libros. Creo que causaron bastante interés, entonces agradecemos muchísimo el gesto que han tenido con nosotros y que nos hayan seguido pues esta hora 20 que llevamos aquí hablando. Qué bueno que no lo tomaron a broma y qué bueno que les interese tanto la parte de la academia y de la investigación, la difusión que ahorita decía también Héctor. En este sentido, bueno, más que buscar que se queden en la academia, que ojalá que varios se queden en la academia, varios y varias, es una parte que es fundamental para nuestra formación. Yo creo, cuando estuve en la licenciatura, que no teníamos las herramientas muchas veces necesarias para poder tener información certera. Y como decía mi querida Adelina, de pronto es muy fácil perdernos entre tanta información, mala información, como a veces dice el doctor Hernández Vela, y esto nos hace pues tener ideas erróneas y expresarnos de manera pues no tan lógica como debería de ser. Entonces, más que para tener este libro, por ejemplo, de prospectiva y decir queremos que se queden como profesores, es más bien para incentivarles a que piensen, tengan una coherencia en lo que están diciendo y que también ustedes sepan investigar, porque para todos los trabajos a lo mejor me van a decir, vale, pero es que yo quiero estar en el sector privado, que es lo que muchas veces me dicen, ¿no? De verdad, para trabajar en el sector privado, en el sector público, tienen que investigar. Entonces, esto es nada más una parte para que ustedes puedan empezar en ese camino, para que además estén asesorados por alguien que ya estuvo en esa vía, en ese sendero, y que ustedes no se sientan perdidos al momento de salir a ese camino real que nos espera. Entonces, no es para que a fuerza se queden a la academia. Si quieren estar en la academia, tendrán que pasar otros pasos, tendrán que seguir otro camino que es más lejano que nada más publicar. Requiere bastante formación. A veces dicen se quedan en la academia porque era lo único que les quedaba y es lo más fácil. Las risitas se hacen sí, porque la verdad es que no es lo más fácil. Entonces hay que quitarnos estos estereotipos y estos tabúes que muchas veces se dan. La verdad es que ser académico creo que es de las cosas más bellas, porque tenemos muchas cuestiones bonitas, nos dan este espíritu siempre de cuestiones de recibir emociones de los alumnos, de nuestros estudiantes cada día, de ver cómo van creciendo, etcétera, etcétera. Este recibimiento de ver cómo van creciendo es algo hermoso, pero también es algo que es muy cansado, porque tenemos que estar actualizándonos día a día. Entonces también nosotros, por eso tenemos esta colección donde están divididos lo que es las mesas estudiantiles y también están las mesas tradicionales donde nosotros escribimos, ¿no? Entonces, a manera de síntesis, pues no es para que nada más se vuelvan a la academia, sino más bien para que tengan ahí pues un sendero un poquito más cercano a lo que va a ser su vida real, y que ustedes puedan apoyarse en personas que realmente pues están preparadas y que les gusta lo que hacen y que van a estar apoyándoles en el camino, y que pues ustedes puedan tener también un libro después que les va a ayudar muchísimo, porque cuando ustedes ponen que tuvieron una publicación, de verdad que en el currículum vale,
porque es algo que nos distingue a las personas que estamos en la UNAM. Si ustedes me dicen, vale, ¿cuál es la diferencia con la Iberoamericana? Yo les puedo decir que ellos no piensan en publicaciones y es algo que nos da el plus, ¿no? Así como no tenemos a lo mejor idiomas, lo que nos distingue es que sí tenemos publicaciones. Entonces, pues vamos a seguir escribiendo, a seguir formándonos y a seguir, pues, creyendo en un mundo distinto a través de esto que podemos escribir. Muchas gracias. Gracias por las preguntas y quiero volver un poco a esto que decía Valeria. Si no creen que si están en una empresa privada o en otro tipo de organismos no van a tener que investigar, no van a tener que leer, no van a tener que redactar. Actualmente yo creo que no se los mencionaron, también soy miembro del grupo de expertos de Naciones Unidas sobre Agenda 2030 en México y también colaboro con la AMPIP, que es la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, y en ambas, todas las personas, hay mucha gente de relaciones internacionales, pero tienen que investigar. No es como, ya me libré. No. Entonces, sí les recomiendo, váyanlo pensando, váyanlo haciendo, váyanlo fomentando, váyanse especializando, porque pues si quieren estar ejerciendo la carrera, esta parte es vital. Y sobre lo que me preguntaban de por qué yo no estoy de acuerdo en una desglobalización y pienso que es una neoglobalización, porque realmente la parte fundamental de la globalización sigue presente. No se ha quitado, no se ha removido. Si ustedes piensan en la globalización, se fundamenta en el capitalismo como andamiaje estructural del sistema, porque pues es gracias a lo que en algún momento el doctor Hernández Vela señalaba, la americanización del mundo, de cómo Estados Unidos fomenta un mismo sistema para todo el mundo que es el capitalista. Se termina con el socialismo como sistema alterno y se expande. Si pensamos, ¿cuál país ahorita ya no es capitalista? Corea del Norte, y ahí la lista se acaba, porque si me dicen China es más capitalista que yo, y eso ya es mucho decir. Cuba, o sea, tampoco. Entonces realmente el andamiaje sigue presente, no se está retirando, no se está quitando, se está transformando. Y si ven todas las cuestiones que han caracterizado la globalización, no es que sea un fenómeno homogéneo, no es que todos entremos, como decían por ahí, en el carrito de la globalización y adoptemos las mismas cuestiones. Siempre ha habido países que lo han transformado, lo han tropicalizado, han buscado alternativas. Están los tigres asiáticos, están los BRICS, hay muchos que han buscado la tercera vía y demás. Entonces, esto no quiere decir que el sistema sea otro distinto, quiere decir que hay fenómenos distintos dentro del mismo. Entonces, lo podría explicar mucho más profundamente, pero creo que no tenemos el tiempo, pero por esto yo defiendo, seguimos en una globalización, pero distinta, con distintos fenómenos y expresiones dentro de la misma. Muchísimas gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de las complejidades de un artículo, hablaré al menos de mi caso en concreto, pero creo que muchos autores compartirán algunos de estos elementos. Creo que una de las partes más difíciles al escribir es, desde luego, tener la precisión conceptual, no tratar de buscar solamente un término y copiarlo, sino siempre debatir, encontrar los elementos de ese término, poder entrar en debate también con el mismo y poder aterrizarlo de manera clara y, digamos, precisa. También, desde luego, la parte metodológica que a veces olvidamos, no es únicamente redactar describiendo un fenómeno en particular y dar cuenta de él, sino abordarlo de una metodología particular, seguir un enfoque metodológico que nos permita de manera clara aterrizar esa información y analizarla. De forma que esa primera parte, que pudiera parecer muy sencilla y esquemática, es una de las más complejas, la previsión conceptual y metodológica en cada uno de los artículos para poder abordar de manera clara, precisa, crítica las reflexiones que estamos buscando. Y una más que pondría por último tiene que ver, y creo que es permeable a todos los artículos aquí en este libro, es que en buena medida también son temas de actualidad. Escribimos conforme está pasando el fenómeno en vivo, entonces es muy difícil a veces dar como terminado el asunto y decir esto es lo que pasó o esto es lo que está pasando y pasará en los próximos años, sino que uno escribe a la luz que el fenómeno está ocurriendo en vivo y desde luego los cambios van ocurriendo al mismo tiempo en que uno acaba y publica finalmente el artículo. A pesar del tiempo que pasa entre la obra, digamos, la publicación y la escritura, aún así continúan vigentes, y creo que es una de las características de estos textos, y particularmente el reto quizá más grande que tenemos como autores en los mismos, de mantener la vigencia del trabajo a pesar del tiempo que pasa entre las publicaciones, a pesar de que lo puedan leer quizá en 10 años nuevos estudiantes, mantener esa vigencia.
Siempre digo, creo que envejecemos más los autores de manera más clara que los artículos, entonces qué bueno que al menos el artículo se mantenga fresco para seguir analizando desde luego los fenómenos que están ocurriendo en vivo y que desde luego siguen vigentes para poder entenderlos en el largo plazo, ¿no? Y con eso me quedaría en menos de momento. Muchas gracias. Agradezco mucho la presencia de quienes nos acompañan en este foro y en el en vivo en Facebook. Por último, y para cerrar con broche de oro, le doy la palabra a nuestro doctor emérito Edmundo Hernández Vela. Por favor. Muchas gracias, Ámbar, y felicitaciones por un excelente trabajo, como el de todos los miembros del Departamento de Apoyo del Seminario, en la contribución que hacen permanentemente al éxito que tenemos, como el que estamos transmitiendo ahora con la presentación de estos libros. Confío yo en que lo que han dicho mis compañeros y de la voz, como dicen los abogados, pues tenga su efecto y efectivamente haya un estímulo para conocer cómo pensamos ciertos universitarios en relaciones internacionales, que nos resistimos a hacer simples copias de imágenes que no son precisamente las adecuadas, y se dan la oportunidad de considerar nuevas ideas surgidas por las experiencias personales y los esfuerzos que cada quien ha hecho en esta maravillosa pero muy difícil carrera de relaciones internacionales. No es un paseo la carrera, desafortunadamente los jóvenes actuales yo los veo muy apáticos, muy pasivos, muy desinteresados. Desafortunadamente la vida les cobrará eso, porque todo se paga tarde o temprano. Y no haber aprovechado la oportunidad que se tiene de estar en esta formidable institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, pues sería un desperdicio. Desafortunadamente muchos lo hacen, y no solo los alumnos, me he estado yo refiriendo a nuestros colegas, los profesores. Por eso es difícil estar construyendo este nuevo tronco o rama importante de la perspectiva de la vida internacional como una experiencia personal propia, basado en inteligencia y talento, en el esfuerzo de investigación y la toma de conciencia de nuestra responsabilidad. Muchas gracias a todos los asistentes, tanto los que están en vía electrónica como los presentes que nos acompañan el día de hoy en esta celebración, a Ana, que hizo un papel en la moderación de la mesa, y en los queridos ustedes, queridos compañeros, que hicieron su esfuerzo para exponer su propia visión de nuestras publicaciones. Entonces, ya siendo las 12:30, damos por concluida la presentación de nuestros 3 libros para el Seminario de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, repito, a todos. Ahora les invito a un Goya. Yo quisiera que después de cada acto de este tipo, como ya lo estamos haciendo incluso